Nos acompaña en esta primera llamada, en esta primera conexión del día, Juan Ignacio Crespo, analista económico. Juan Ignacio, muy buenos días. Hola, buenos días. Situación de la banca norteamericana el pasado viernes, marcándonos una provisión de más de 3.700 millones de dólares. Veíamos el informe de esta pasada madrugada de Morgan Stanley, marcándonos esos beneficios empresariales, cómo se pueden comportar. La fotografía empieza a clarificarse hacia una recesión ya. Bueno, en el caso de Estados Unidos y con el criterio de los 2 trimestres estaría en recesión ya. Lo que pasa es que como fue una caída tan floja en cada uno de esos 2 trimestres, pues la mayoría de la gente opina que no está en recesión aún. Pero vamos, el consejero delegado de JP Morgan hace unos días comentaba que estaría en recesión a mediados del año que viene, un poco antes, un poco después. Toda la economía global irá entrando en recesión. En el caso de la zona euro, pues ya es prácticamente un hecho que todo el mundo da por descontado, que arrastrados un poco por Alemania sobre todo, pues habrá una recesión en la zona euro y en el resto del mundo, pues poco a poco China con crecimientos muy bajos, pues, que en ellos equivale a una recesión y así sucesivamente. En Europa, sin embargo, fotografía diferente, sobre todo por el impacto que pueda tener esas recompras de bonos que veíamos esta mañana, que contábamos esta mañana, que parece que en esa filtración a Bloomberg dejará de hacer el Banco Central Europeo en el primer trimestre del 2023. ¿Cómo puede afectar ese dejar de reinvertir esos bonos que ahora mismo está reinvirtiendo el Banco Central Europeo en el conjunto de Europa? Bueno, pues retirada de liquidez, igual que le está sucediendo ya en Estados Unidos, donde a partir del mes de septiembre, por lo tanto ya ahora en octubre, la Reserva Federal va a estar retirando 95.000 millones de dólares cada mes de la circulación, lo que quiere decir que es un drenaje de liquidez muy importante si la Reserva Federal no da marcha atrás, y eso combinado con la subida de tipos de interés, pues es un efecto deflacionario muy, muy fuerte, ¿no? Que probablemente, como comentábamos antes, pues terminará llevando a la economía americana a una recesión según los criterios más estrictos que se suelen aplicar allí. Y en Europa, con una situación de economía tan débil, pues exactamente lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que el Banco Central Europeo, como comento hoy en mi newsletter, pues va muy por detrás de la Reserva Federal, tanto en subida de tipos como en retirada de liquidez. Por ahora, en realidad, no ha retirado ninguna liquidez, puesto que reinvierte los vencimientos de deuda que ya tenía en la cartera. Además, esa reinversión estaba siendo muy canalizada hacia deuda pública italiana y deuda pública española. Bueno, pues si eso se termina a principios de año, pues habrá que atarse los machos un poco en Europa y sobre todo en países como Italia o España, que han estado necesitando esas compras adicionales de bonos por parte del Banco Central Europeo para que no se ampliaran las primas de riesgo. Parece que ha pasado ya todo en el entorno británico después del cambio de Kwarteng por Hunt al frente de la Hacienda británica, o puede todavía tener pequeños riesgos, o puede haber quedado la situación dañada después del paso de Kwarteng y Truss. Bueno, yo creo que queda bastante dañado y parece muy improbable que los fondos de pensiones británicos hayan resuelto el problema que tenían de falta de liquidez para hacer frente a las peticiones de garantías que les hacían las contrapartes y las plataformas de negociación de los swaps, ¿no?, en los que habían entrado. Han estado vendiendo deuda pública del gobierno británico a todo correr para poder hacer frente a esa petición adicional de garantías, y es muy poco probable que esto se haya resuelto, por más que al gobernador del Banco de Inglaterra le gustara haberlo resuelto el viernes de la semana pasada, ¿no? Aparte de eso, pues las turbulencias políticas continúan. En el fin de semana se sabía pues que había ya una mini sublevación de los Tories para liquidar a la nueva primer ministra. No sé si se han dado cuenta de que en 4 meses, desde junio, o sea, julio, agosto, septiembre, octubre,
cada mes ha tenido que dimitir un ministro de Hacienda, un canciller del Exchequer, algo completamente inédito. También van 4 primeros ministros desde el Brexit, ¿no? Es decir, la situación política en Gran Bretaña ahora mismo es caótica, con unas expectativas, según dicen las encuestas, en las que los Tories se hundirían en las elecciones si fueran ahora mismo y los laboristas ganarían por amplia mayoría. Todo eso tiene muy inquietos a los conservadores y probablemente haya un intento de derribar a esta recién nombrada primer ministra, que está haciendo buenos a los anteriores, por lo que se ve, que ya es decir, ¿no? China celebra su congreso, el Partido Comunista Chino, Xi Jinping otro mandato, el tercero. Decía Goldman que había un poder de valorización del Hang Seng del 40 y algo por ciento, del CSI 300 del 60%, y que podía ser un buen primer año de mandato de este tercer sprint de Xi Jinping para que el inversor vuelva a poner la mirada en China. ¿Comparte esa opinión? Bueno, creo que eso son ganas de subir el volumen de negocio que esa entidad tiene relacionado con China, porque la desconfianza ahora mismo de los inversores hacia China es muy grande por motivos que siempre están presentes, pero que muchas veces no se quieren ver, de inseguridad jurídica, por motivos de que China es prácticamente el único aliado que tiene Rusia, aunque se haya distanciado mucho de Rusia a la vista de la carnicería en Ucrania, y que los medios de comunicación, como lo transmiten continuamente, pues da muy mala imagen a Rusia y a quien intente situarse a su lado. Por otra parte, el hecho de que Xi Jinping vaya a salir con poderes absolutos de este congreso que están celebrando ahora mismo, pues también dice muy poco en favor de que la seguridad jurídica se vaya a mantener. De momento hay salida de capitales de China. Es verdad que la caída de las bolsas en China iba por delante de la de las europeas y además que sus máximos del año 2015 y del año 2008 pues están muy lejanos, ¿no? Y eso favorece la tentación de invertir en China para aprovecharse de que probablemente no habrá caídas adicionales muy fuertes. Parte de la caída de bolsa china o de las pérdidas que ha provocado están aceleradas y hay que tener en cuenta la depreciación del yuan frente al dólar. Pero contando ambas cosas puede ocurrir eso que me estaba comentando, de que haya una potencial alcista importante en China. Pero de ahí a que eso sea atractivo en este momento para inversores occidentales, creo que hay un buen trecho. Muchísimas gracias, Juan Ignacio Crespo, analista económico. Juan Ignacio, buen día y buen negocio. Igualmente, gracias. 9:01 de